Eh, Buen día, soy Lucía Cervantes, R2 de Medicina Interna y hoy vamos a... Buen día, Lucía Cervantes. Vamos a ver o concluir el módulo con el tema de hipotiroidismo. Ya hemos venido viendo en las previas a algunos puntos importantes. Vamos a empezar de manera de introducción. Pues es una patología prevalente y que incluso era muchas veces infradiagnosticada. O sea, lo estimado es que la que tenemos diagnosticada realmente cursa con esta patología y pues también tiene una amplia gama de presentaciones que vamos a ver más adelante. Asimismo, el diagnóstico y la clasificación va a ser según el laboratorio. Es importante porque pues puede haber una confusión, por ejemplo, con lo que es el hipotiroidismo subclínico, como su nombre lo indica, que realmente no es como tal por la sino por labores de laboratorio, valores de laboratorio. Y bueno, es una patología que puede estar con una alteración de la tiroides, el hipotálamo e hipófisis. Dentro de la epidemiología encontramos que tiene una prevalencia 0.1 al 2% de la población en general y hasta 10% en adultos mayores, pero como les comento, se considera que están infradiagnosticados. Asimismo, es de 5 a 8 veces más común en mujeres y sobre todo en aquellas que hayan tenido antecedente de bajo peso al nacer o presentación en edades tempranas. Igualmente, como bien sabemos, pues va a ser una patología común en países que tienen deficiencia de yodo, es decir, un consumo menor a 100 microgramos por día, en donde es más prevalente lo que es el bocio endémico, más que, como vamos a ver más adelante, la tiroiditis de Hashimoto. Dentro de la biología y clasificación, pues podemos agruparlo de dos maneras que en realidad pues uno forma parte del otro, que sería uno como congénito y adquirido. El congénito principalmente, como les comento, se va a dar en zonas endémicas y esto se va a asociar a una síntesis deficiente de hormonas tiroideas y se va a ver, bueno, estas personas se van a ver afectadas en las primeras etapas del desarrollo. Y es muy importante conocer que pues la principal hormona que va a influir en estas etapas tempranas es T4. Y esto va a conllevar a también falla en distintos procesos en la síntesis de estas hormonas, que puede ser a nivel de transporte de yodo, en la organificación del yodo, en el acoplamiento de yodotirosina. En este caso, como recordaremos, antes de que salgan pues T3, T4, tenemos desde T1 hasta T4 y sufren un proceso intracelular en donde se separan y T1 y T2 prácticamente quedan adentro, T3, T4 salen a la circulación sistémica. Y como les comentaba, pues va a ser muy común actualmente en lugares que tienen baja ingesta, es decir, menor a 100 microgramos por día. Y bueno, también tenemos el hipotiroidismo adquirido. Asimismo, lo podemos dividir, como les comentaba, en una afección directa a la glándula, que va a ser el hipotiroidismo primario, del cual se describe en muchos lugares como la tiroiditis autoinmune Hashimoto, la causa más frecuente. Esta, como les comentaba, va a afectar principalmente a mujeres en una proporción de 5 a 8 por cada hombre y su prevalencia va a ser del 5% en adultos en población general y de este 5%, 15% en mujeres
y además esta prevalencia va a ir aumentando conforme pues va aumentando la edad. También, bueno, de esta tiroiditis autoinmune tenemos, como también llegamos a ver en alguna clase anterior, una variante atrófica y una de bocio, y esto se va a clasificar dependiendo del grado de afección histológico de la glándula. La variante atrófica, pues es como tal una destrucción, si lo queremos ver así, una destrucción glandular, y el bocio más que nada va a ser pues una inflamación. Se han encontrado descritos diversos factores de riesgo, uno muy importante y que pues realmente no podemos modificar hasta la fecha, puedo asegurar que podríamos modificarlo, y también se asocia a otras alteraciones genéticas como la trisomía 21, el síndrome de Turner o el síndrome poliglandular tipo 2. Asimismo, un factor de riesgo va a ser el consumo de yodo, y aquí es importante destacar que tanto el déficit en su consumo como el exceso de su consumo nos pueden llevar a este tipo de alteraciones. Y esta ingesta elevada se asocia más que nada a la producción de anticuerpos. También, como veíamos en la clase de ayer de hipertiroidismo, el papel importante que juega el selenio, en este caso un déficit, también va a participar como un factor de riesgo, sobrepeso en la niñez y pues el tabaquismo, que es factor de riesgo para casi todas las enfermedades. Como les comentaba, dentro de sus variantes, pues puede haber destrucción celular, no en todo, no vamos a hablar de destrucción en todos los casos, pero es como uno de los principios generales, lo cual va a activar el sistema inmune y pues esto se va a guiar principalmente por medio de los linfocitos T. Entonces, tenemos que, bueno, vamos a verlo más adelante en el abordaje diagnóstico, pero la presencia o no de anticuerpos y además la proporción de anticuerpos que tengamos de cada uno, pues nos va a marcar un papel importante en la clínica, en el pronóstico. Y bueno, estos pacientes van a presentar una pérdida gradual de la función tiroidea. Como hemos visto, pueden iniciar en una etapa de hipertiroidismo, que es cuando ocurre la destrucción de la glándula y se liberan las hormonas tiroideas a la circulación, que posteriormente va a pasar a una etapa de eutiroidismo y ya como tal al hipotiroidismo. La tasa de progresión o de incidencia ya a un hipotiroidismo francamente clínico, o sea que ya presente clínica, no solo las alteraciones en el laboratorio, va aumentando del 5% por año. Asimismo, en algunos casos, realmente pocos, se ha descrito que puede llegar a remitir, y también pues existen formas severas, por ejemplo, la encefalitis, que pues es una vasculitis autoinmune. Dentro del hipotiroidismo primario, como vimos, Hashimoto es el más frecuente. Pero también tenemos otra etiología que también va a irlo agrupando, clasificando. Una muy importante y que podríamos ver pues todos los días, o si nos pudiéramos investigar aquí en el hospital, que es la iatrogénica. Esta se asocia a tiroidectomía, a radioterapia o a yodoterapia, y sobre todo pues van a ser pacientes que tienen antecedentes de Graves o de pues cáncer tiroideo. En el caso que, bueno, en los pacientes que se realiza tiroidectomía, se comenta que aproximadamente la evolución o la incidencia va a ser en los primeros 12 meses, y en aquellos pacientes que recibieron radioterapia o yodoterapia en los siguientes 2 a 6 meses. Asimismo, pues, como bien conocemos el accidente de Chernobyl, accidentes nucleares, que van a hacer, pues van a aumentar la exposición de radiación a estas personas, no solo aumentando el riesgo de cáncer de tiroides, sino de otros tipos de alteraciones. Y también el uso de algunos medicamentos, como la etionamida, que se usa en tuberculosis multidrogo resistente en algunos casos. Dos de los más importantes son la miodarona y el litio. La miodarona se describe o se ha asociado en un 14% y el litio en un 6% de los casos. También el interferón alfa, inhibidores de la tirosina, inmunomoduladores, como el pembrolizumab, que se usa en el melanoma. También medicamentos que disminuyan su absorción, como la colestiramina y las sales de hierro, porque disminuyen la circulación enterohepática. O bueno, por otro mecanismo, es decir, que medicamentos que aumenten su depuración, como la fenitoína y la carbamazepina. Bueno, dentro de otras
patologías o causas que podemos encontrar en el hipotiroidismo primario son aquellas enfermedades infiltrativas como la tiroides de Riedel, la hemocromatosis, la esclerodermia, leucemia, amiloidosis, sarcoidosis, o causas infecciosas como tuberculosis, e incluso se ha descrito casos con neumocystis carini. Y también, pues es muy importante que dentro de nuestro abordaje diagnóstico valoremos o hagamos el seguimiento apropiado al paciente para pues poder definir si se encuentra ya en un hipotiroidismo franco y establecido, o aquellos casos en los que se trata de pues, hipotiroidismo transitorio, por ejemplo, en el periodo posparto, posinfeccioso, como hemos visto asociado a infecciones virales. Y pues hablando de este hipotiroidismo transitorio, entre comillas, porque realmente estos pacientes ya tienen un riesgo de progresión, pues podemos hablar de un daño irreversible o a veces pues ya establecido, e incluso pues ahora que bueno, que seguimos en esta pandemia de COVID-19, pues han descrito casos de hipotiroidismo asociado a esta enfermedad. Eso fue en cuanto al hipotiro primario, y bueno, ya hablando del hipotiroidismo secundario y terciario, algunos lo agrupan a ambos como de afección central. Vamos a ver afectado, como comentábamos al inicio, el eje hipotálamo hipófisis, y esto puede ser igual por una distinta cantidad de patologías, pueden ser neoplasias, enfermedades infiltrativas también, infecciosas, pituitario, o por ejemplo el síndrome de Sheehan, que es pues es igual en mujeres posparto. Entonces aquí tenemos que destacar también que mujeres en edad fértil que deseen embarazarse como al posparto, pues también tenemos que hacer adecuados screening. Y tenemos otras formas descritas, como es la resistencia a las hormonas tiroideas. En este caso, pues es que nada, una alteración genética va a estar, bueno, se puede encontrar una mutación en el receptor, ya sea de T3, T4, ambos, y pues en este caso va a ser prácticamente que a nivel de los tejidos periféricos, pues va a haber resistencia justamente por la mutación a nivel receptor. Y otra forma descrita es el hipotiroidismo de consumo. Aquí tenemos un aumento en la desiodinasa 3, generalmente por tumores vasculares, fibróticos, y en este caso, la conversión de T3 a través de las desiodinasas, como les comentaba, o como recordaremos a nivel intracelular, antes de que salga a la circulación, pues si tenemos distintos tipos de desiodinasas, si tenemos déficit de alguna de estas, pues evidentemente el proceso se va a ver alterado. Y bueno, como les comentaba, esto se va a ver principalmente en tumores, pero también pues alguna otra enfermedad que aumente la producción, incluso se ha descrito en pacientes de terapia intensiva. Yo que hasta ahorita algo que quiera comentar o continuamos. Solamente comentar con relación a la afectación tiroidea por COVID. Sí se han descrito algunos casos de afectación tiroidea, pero bajo el contexto de la enfermedad, que puede ser como grave, ¿no? Hablamos como más que nada del síndrome tiroideo enfermo. Lo que sí hemos visto y se han reportado casos es de bocio tóxico, pero bueno, ese ya dentro del tema del hipertiroidismo, en donde generalmente no hay autoinmunidad detectable en los pacientes, tienen antecedente de COVID, cuando menos de unos 6 meses previos, y al parecer solamente son tratados con tiolinamidas y tienen algunos buena respuesta. Son casos anecdóticos más que nada, como reportes de casos, y pues bueno, realmente se está conociendo la enfermedad, no se sabe bien exactamente cómo esto ocurre, pero lo que caracteriza a los pacientes es que tienen anticuerpos antirreceptor negativos y anticuerpos antitiroideos negativos, y tenemos ahí una activación de la glándula tiroidea. Yo creo que nada más comentar en ese sentido. Y pues justamente pasando a lo que es la presentación clínica, independientemente de donde encontremos la alteración, ya sea pues a nivel de la glándula o a nivel del eje, pues es importante destacar que las alteraciones van a ser dadas por dos mecanismos principales,
ya que como pues recordaremos, las hormonas tiroideas participan prácticamente en pues, procesos metabólicos, generación de energía, regulación de algunos otros procesos. Entonces, uno, va a haber disminución del metabolismo, lo que nos va a dar síntomas como fatiga, intolerancia al frío, disnea, aumentado de peso, disfunción cognitiva, asociado a bradilalia, bradisiquia, depresión, que puede ser uno de los más frecuentes, o incluso pues el único dato clínico de presentación. Bradicardia, constipación y, por otro lado, la acumulación de glucosaminoglucanos en la matriz extracelular, que pues igualmente veíamos en la clase de ayer con Pablo, nos va a dar distintos tipos de alteraciones a nivel de piel, de ojo principalmente, que es la orbitopatía, sobre todo pacientes que tengan antecedente de Graves. Bueno, a nivel de piel vamos a encontrar piel seca, también a nivel laríngeo puede haber depósito de estos glucosaminoglucanos generando disfonía. Y pues estos pacientes van a presentar un edema muy característico que es duro y es Godet negativo, es decir, al dejar presionado pues con el dedito no se va a quedar la marca como vemos en algunos otros tipos de edema. Entonces, bueno, como vimos, realmente van a presentar una afección multisistémica estos pacientes. La presentación clínica puede ser variada, pueden no presentar pues ningún signo o síntoma al inicio, y por eso es que les comentaba bueno, al inicio de la presentación, que el diagnóstico y clasificación es por labores de laboratorio. Evidentemente, si llega un paciente y tenemos la sospecha clínica, pues tenemos que tomar las pruebas, pero pues cuántas veces no hemos encontrado aquellas personas que se les toman las pruebas pues por algún abordaje de alguna otra cosa y se encuentra que tienen algún hipotiroidismo subclínico ya establecido. Entonces, a nivel de piel vamos a encontrar que pueden presentar atrofia, hiperkeratosis, disminución en la sudoración, onicolisis, alopecia y el edema característico que les comentaba. Es muy importante buscar otros signos de otras enfermedades autoinmunes por la alta asociación principalmente de lo que es la tiroiditis de Hashimoto con algunas otras que como es el vitiligo o la alopecia areata. Igual a nivel hematológico, pues se puede ver asociado el síndrome de von Willebrand adquirido tipo 1 y la anemia crónica de estos pacientes es normocítica, normocrómica, pero pueden presentar también anemia de tipo macrocítica, principalmente en pacientes que tienen Hashimoto y anemia perniciosa asociada por la alteración en la absorción de la vitamina B12. Esto se ha descrito hasta en 10% de los pacientes. Y también pueden presentar por el otro lado anemia tipo microcítica por déficit de hierro o asociado a sangrado por pues justamente alteraciones que puedan tener en la coagulación u otras patologías asociadas. La oftalmopatía, como veíamos principalmente en pacientes con antecedentes de Graves. A nivel respiratorio, fatiga, disnea, van a ser pacientes que se refieren pues con un cansancio desproporcionado a las actividades habituales. Es importante sí interrogar bien esta parte porque pues cualquiera, no sé, si les preguntara a ustedes, pues todos podríamos, no parece que tenemos hipotiroidismo por el cansancio que a veces podemos presentar o algunos otros datos, pero este cansancio es como tal desproporcionado. También pueden presentar rinitis, disminución en la capacidad funcional y puede esto generar también, como vamos a ver en el riesgo cardiovascular, descompensación en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad aterosclerótica o ya antecedentes isquémicos a nivel coronario. También pues aumenta el riesgo o la incidencia o la asociación con el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, porque pues estos pacientes pueden presentar también macroglosia. Y el hipotiroidismo va a ser un factor de riesgo muy importante cardiovascular, que puede asimismo pues estar asociado a otras alteraciones del sistema metabólico. A este nivel podemos encontrar bradicardia, como les comentaba, disminución de la capacidad funcional. En casos más complejos o complicados pueden presentar derrame pericárdico y la hipertensión arterial que llegan a presentar estos pacientes
principalmente va a ser diastólica. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas generalmente, pues una de las funciones es, bueno, cuando se liberan a la circulación, disminuyen la resistencia vascular. Entonces, al estar ausentes estas o al no estar, no poder ejercer adecuadamente su función, las resistencias vasculares van a estar aumentadas. Y como recordamos, pues estas resistencias son uno de los principales determinantes de la presión arterial diastólica. También disminuye la contractilidad cardíaca, lo que nos da no tanto una elevación de la sistólica, y esta diferencia entre aumento diastólica y la sistólica pues normal o ligeramente elevada nos va a generar una diferencia en la presión de pulso. Asimismo, estos pacientes presentan mayor riesgo o pues pueden presentar niveles más elevados de colesterol y triglicéridos, principalmente describen aumento de LDL, y se ha encontrado que hasta 4.2% e incluso más de estos pacientes pueden presentar hiperlipidemia, sobre todo con niveles de TSH mayor a 10. Voy a hacer énfasis más adelante en estos niveles de TSH y de su asociación al riesgo cardiovascular. A nivel gastrointestinal, presentan o pueden referir estreñimiento, disgeusia, atrofia gástrica, sobre todo en pacientes pues, con anemia perniciosa, y pacientes en los que se diagnostique tiroiditis de Hashimoto tienen 4 veces más riesgo de enfermedad celíaca. Entonces tenemos también que estar como muy alertas de eso para hacer el escrutinio de ser necesario. A nivel metabólico y en general, pues van a referir o pueden referir aumento de peso, una hiponatremia que puede simular un CADH por el tipo de hiponatremia que se presenta. En esta alteración va a haber una disminución en la excreción de agua, entonces va a ser prácticamente una hiponatremia dilucional, euvolémica o incluso hipervolémica si hay otra patología asociada. También se puede encontrar o puede haber mayor riesgo de desarrollar hiperuricemia o que se asocie independientemente. Y en el caso de que no tengan enfermedad renal establecida o que no tengan algún otro factor de riesgo u otra patología, pues pueden presentar aumento en la creatinina, que puede ser pues transitorio, dependiendo de cómo se maneje y qué tanto tenga pues la persona. A nivel del sistema reproductor, en mujeres pues puede haber oligo o amenorrea en el 16% de casos, es la alteración más frecuente, o hipermenorrea en el 7% de los casos se ha descrito. Asimismo, pues se va a asociar a infertilidad, a mayor riesgo de abortos y de repetición, y en hombres se va a encontrar o se puede encontrar una disminución en la libido y disfunción eréctil, principalmente porque pues al no estar o no ser adecuada la función de las hormonas tiroideas, se ve disminuida la testosterona, pero no la LH. Y bueno, casi por último, a nivel musculoesquelético, pues como les comentaba, cansancio, debilidad, mialgia, pero también se puede asociar al síndrome de túnel del carpo, principalmente por el depósito de glucosaminoglucanos. A nivel neurológico, como les comentaba, la depresión en ocasiones es pues la única manera de presentación, o sea, llega una mujer principalmente con síntomas de depresión sin alguna otra pues alteración identificable. Dentro del abordaje de esta patología se describe mucho que hay que descartar que no coexista hipotiroidismo. También puede presentar bradilalia, bradisiquia, y como les comentaba, en Hashimoto, pues una forma grave o complicada que sería la encefalopatía. Puede presentarse con alteración a nivel de la conciencia, crisis convulsivas, mioclonías. Ya dentro de nuestro abordaje diagnóstico, el principal valor de laboratorio en el que nos vamos a centrar inicialmente es la TSH, y esta pues se va a indicar cuando exista sospecha clínica. En ocasiones pues se solicita dentro del abordaje de algunas otras patologías, y dentro del tamizaje, dependiendo de dónde lo consulten, pues puede ser un aspecto un poquito controversial si hacerlo o no, pero las recomendaciones actuales es que se haga principalmente si pues hay anomalías de laboratorios radiológicas asociadas con hipotiroidismo en aquellos pacientes con hiponatremia euvolémica de etiología no dilucidada, en pacientes igualmente con anemia en la que no haya una causa identificable, pacientes con bocio, que se asocien a otras enfermedades autoinmunes, antecedentes de radioterapia,
que refieran antecedentes serofamiliares de patología tiroidea, principalmente en familiares de primer, segundo grado, o aquellos que usen amiodarona líquido, pues más que nada, más que tamizaje, sería hacer un control con las pruebas de función tiroidea. Y pues se comenta que en aquellos pacientes mayores de 50 años, por lo menos debería de haber una determinación del perfil tiroideo. Y en aquellos pacientes, bueno, va a haber ciertos casos especiales en los que más que sí tenemos que tomar en cuenta TSH, pero que va a cobrar mayor importancia la T4 libres en aquellos pacientes hospitalizados o en los que se sospeche un hipotiro central o con alteración del eje hipotálamo hipófisis. Igualmente, escuchando el punto de corte de la TSH, dependiendo de dónde lo podemos, puede haber ciertas variaciones, pero nuestro punto de corte va a ser, o lo normal va a ser encontrarla de 4 a 5 miliunidades por litro, y en adultos mayores este punto de corte sube un poquito, dependiendo de dónde lo vean, de 6 a 8 o incluso de 7 a 10, mayor a 10, ya sea en adulto mayor o en adulto que quieran consultarlo, o sea, tenemos que tratarlo, tenemos que controlarlo. Principalmente por el riesgo cardiovascular que se asocie, pues obviamente que a mayor concentración de TSH y anticuerpos, pues también se asocia a mayor. Igualmente en algunos, bueno, en alguna literatura comentan que en pacientes con obesidad mórbida, pues el punto de corte debería de ser arriba de 7.5. Y bueno, entonces ya tenemos nuestro perfil tiroideo. Si encontramos una TSH elevada y una T4 normal, vamos a hablar de un hipotiroidismo subclínico. Que pues el hecho de llamarse subclínico no es porque tenga o no clínica. Ahorita vamos a pasar esa parte rápidamente. En el caso de pacientes que encontremos una TSH arriba del punto de corte y una T4 disminuida, ya va a ser un hipotiroidismo franco o establecido. Generalmente se asocia ya a síntomas. Y en el caso de hipotiroidismo central, la TSH se puede encontrar normal o disminuida y T4 disminuida. Tenemos que considerar, sobre todo en aquellos pacientes que no quede muy claro el diagnóstico, que tengamos dudas, los datos clínicos o de laboratorio nos hagan sospechar o dudar de que exista otra situación, principalmente como les comentaba, pues ya serían casos más raros y mucho menos frecuentes, personas con resistencia a hormonas tiroideas, el famoso síndrome del tiroideo enfermo, en donde podemos encontrar la TSH elevada hasta 20 veces, y en este caso pues tenemos que hacer un seguimiento y confirmar a las 4 a 6 semanas. Y en este caso también podríamos solicitar lo que es la T3 reversa, que se va a encontrar elevada en este tipo de pacientes. También otras patologías que pudieran elevar la TSH sin realmente cursar con hipotiroidismo, como es el adenoma tirotropo o la obesidad, pues ya grado 2, 3 o más. Esto se ha descrito principalmente por aumento en la leptina. Lo que hasta ahorita les gusta comentar. Lo que comenta, doctora, acerca de los cortes de TSH es sumamente importante porque si hay factores tenemos que ajustar los niveles de TSH de acuerdo a la edad y a las comorbilidades. Yo creo que más adelante vamos a ver vamos a hablar un poquito más acerca del hipotiroidismo subclínico y la importancia de la sustitución cuando tenemos factores de riesgo cardiovasculares. Pero con relación a la obesidad, que más o menos la mayoría de nuestros pacientes la cursan, los que son más propensos a tener elevaciones de TSH son los pacientes que tienen obesidad grado 2, grado 3 o obesidad mórbida, ¿no? Entonces, es muy frecuente que les vayan a llegar los pacientes con TSH elevada y que pues alguien les dijo que por la TSH, por el hipotiroidismo que tienen es la obesidad, ¿no? Cuando ya lo explicó usted acerca de que es al revés, ¿no? La obesidad es lo que nos está condicionando la elevación de TSH. Y en los adultos mayores, tener siempre en mente esa situación, los valores de corte son mayores y es lo fisiológico para ello. Yo creo que nada más, doctora, como puntualizar esa parte,
porque es lo más frecuente que encontramos y con lo que nos topamos en la consulta. Gracias. Bueno, entonces, dentro del abordaje o de manera inicial, pues no le vamos a solicitar anticuerpos a todo el mundo. Si tenemos una persona que ya se presenta, tenemos la sospecha clínica o pues el perfil nos da el diagnóstico como tal, se comenta en la literatura que tendríamos que asumir justamente como es una de las etiologías más frecuentes que pudiera ser una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Sin embargo, pues debemos conocer en qué casos se va a solicitar la determinación de anticuerpos y también pues saber que estos la proporción en la que se presenten y qué tanto estén aumentados va a ser proporcional a la presentación clínica y pues al pronóstico y al grado de control. Esto es directamente proporcional a la mayor cantidad de anticuerpos que se detecten inicialmente, pues van a ser generalmente personas sintomáticas, con mayor riesgo cardiovascular. También se asocia también directamente a los niveles de TSH, generalmente mayores a 10. El anticuerpo que más frecuente o en mayor cantidad se puede encontrar son los anticuerpos anti-TPO. En esta tabla, pues, se describe, dependiendo de la patología autoinmune, el porcentaje de presentación de cada anticuerpo. Y esto, pues, se comenta principalmente porque son pacientes que se presentan con otras patologías autoinmunes. Entonces, pues, tenemos que conocer que no solo en Hashimoto se podrían ver aumentados, también en otro tipo de patologías. Como les comenté, el hipotiroidismo subclínico, más que como lo dice su nombre, implica la presencia generalmente de una TSH y T4 normales y son personas que pueden o no presentarse con síntomas. Esta se ha descrito, se describe actualmente hasta en 4 a 15% de la población, puede ser ligeramente mayor o menor dependiendo de dónde se consulte, y va a ser una patología que se presenta especialmente en mujeres añosas o de adultas mayores y de raza blanca. Y pues su aumento, la incidencia va a ser relativo con la edad, es decir, a mayor edad, pues mayor riesgo de presentarlo o encontrarlo. En personas que encontramos con que es el hipotiroidismo subclínico, el riesgo de progresión como tal ya un hipotiroidismo establecido se describe de 2 a 4% por año y en un seguimiento pues ya más a largo plazo se ha descrito que a los 20 años hasta el 55%, o sea, más de la mitad de estas personas pues ya tienen un hipotiro establecido. Y también, como les comentaba, TSH mayor a 10 y los de anticuerpos, sobre todo anti-TPO, se van a ver pues muy asociados al pronóstico y a la presentación clínica y también riesgo de progresión. Asimismo, pacientes que tengan otras patologías autoinmunes o que hayan tenido antecedentes de radiación tienen mayor riesgo de esta progresión. Antes, bueno, para el hipotiroidismo subclínico y su tratamiento lo englobé adelante dentro del tratamiento en general. Entonces, tenemos que definir 3 objetivos principales, que va a ser, pues obviamente, aliviar los síntomas en aquellos pacientes sintomáticos, sobre todo normalizar la concentración de TSH y esta va a ser de acuerdo a la edad y, como comentaba Elda, pues a las comorbilidades, pero es muy importante también evitar el sobretratamiento porque también va a ver asociado a otro tipo de riesgos. De manera inicial, vamos a considerar la levotiroxina, que es el T4. Tenemos diferentes presentaciones. Hay gran cantidad de artículos que han debatido como obesidad tableta, gel, líquido, oxidar, medicamento genérico de patente. La recomendación final es pues que si vas a dar alguna presentación, o sea, te mantengas en ella y no estés como cambiándosela al paciente. Asimismo, pues realmente no se ha demostrado superioridad de una forma de presentación a otra, pero por ejemplo hay ciertas condiciones especiales en donde podemos pues indicar una u otra, por ejemplo, pacientes que tengan alguna alteración de malabsorción a nivel intestinal, pues podríamos preferir la presentación en gel.
La dosis inicial que se recomienda es de 1.6 microgramos kilo día y pues hay alguna literatura que comenta que podemos ir incluso desde 1.2 a 1.8, pero es un poquito más estandarizado, comentan iniciar a 1.6, calculado idealmente al peso magro no total, y es muy importante que al momento de indicarlo, seamos muy claros con el paciente y hagamos énfasis y sepamos que el paciente pues nos entendió que realmente, o sea, cómo tomarlo. Porque ya a la hora de hacer el seguimiento y sobre todo en aquellos pacientes que no se controlan, pues nos podemos dar cuenta que muchos no se la están tomando de manera adecuada, se la toman con alimentos o se la toman, no sé, con algún otro medicamento. Entonces, tenemos que ser muy claros y hacer mucho énfasis en que se la tome pues en ayunas, sobre todo 1 hora antes del desayuno. Y este tiempo se puede ver incluso más largo si toman algún otro medicamento que altere la absorción de la levotiroxina. En adultos mayores y pacientes cardiópatas, por ejemplo, aquellos con insuficiencia cardíaca, que ya sea de PVI reducida, patología cardíaca, pues que ya condicione alteración a este nivel, se van a considerar dosis menores. Se recomienda iniciar desde 25 hasta 50 microgramos por día. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, se debate un poco sobre si dar tratamiento o no y en quién dar tratamiento o no, pero una de las principales justificaciones es el riesgo de, o sea, evitar el riesgo de progresión y también el riesgo cardiovascular que conlleva. Se ha encontrado que en aquellos pacientes con hipotiroidismo subclínico y TSH mayor a 10 hay mayor riesgo de enfermedad coronaria y de insuficiencia cardíaca o de descompensación de estas patologías y ya están establecidas. Entonces, las recomendaciones actuales es dar un manejo principalmente o en la población general, sobre todo si hay TSH mayor a 10, en aquellos pacientes menores de 65 años que se encuentre TSH de 7 a menos de 10, o en alguna literatura se comenta que si encontramos paciente menor de 65 años y TSH menor del límite superior normal, pues se puede considerar, esto siempre va a ser individualizado. Pero punto de corte, o sea, si tenemos a alguien con hipotiroidismo clínico TSH más de 10, damos levotiroxina. También aquellos que presenten anticuerpos óseo y mujeres que deseen embarazarse, como les comentaba, o bueno, la dosis no va a cambiar, puede ser de 25 a 50 microgramos día o de 1.6 microgramos kilo día. Una vez que indicamos la levotiroxina y nos aseguramos que el paciente entienda cómo tomarla, vamos a realizar un seguimiento a las 3-4 semanas, principalmente algunos lo describen desde las 2 semanas, pero lo recomendable es a partir de las 3. Y vamos a valorar dos cosas. Una, obviamente, pues va a ser lo referido por el paciente, el objetivo que sean los síntomas, pero pues a nosotros también lo que nos interesa es la TSH y pues la T4 libre. Si le hacemos el seguimiento al paciente y a las 6 semanas, 4 o 6 semanas, encontramos que hay una mejoría, o sea, refiere a mejoría sintomática, la TSH ya está llegando o llegó a nuestro punto o a nuestra meta, pues vamos a continuar la dosis y vamos a realizar un seguimiento que puede irse alargando conforme entremos en control. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes en los que no se han llegado al control deseado, que están refiriendo muchos síntomas? Se va a hacer el ajuste y vamos a citar nuevamente a las 3-4 semanas. Este ajuste va a implicar un aumento de 12 a 25 microgramos kilo día o calcular la totalidad de la dosis semanal de la levotiroxina que estamos dando y la dividimos entre 7. Este cálculo de la totalidad de la dosis semanal y dividir es lo que nos explica cómo algunos pacientes pues encontramos con esquema de, no sé, que toman levotiroxina lunes a viernes, toman 50 y sábado y domingo toman 75. Estos esquemas se ajustan principalmente en pacientes que tienen como mucha fluctuación o que no se ha logrado un control adecuado. Y uno de los principales es que pues la levotiroxina o la T4 pues tiene una vida
permite hacer como este ajuste semanal. Ciertas que requieren aumento a la dosis que ya tomaba el paciente van a ser pues pacientes que se embaracen, que aumenten de peso por otras causas, que tengan alguna patología que disminuya la absorción a nivel gastrointestinal, pacientes con síndrome nefrótico o pues algunos medicamentos que aumentan el metabolismo de la levo, que es rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, entre otros. Y al contrario, situaciones que requieren disminución a la dosis pues ya establecida, principalmente adultos mayores, aquellos pacientes que presenten disminución de peso, pacientes que inicien con terapia con andrógenos o aquellos con enfermedad renal crónica, principalmente estadio 4. Lo que hasta ahorita quiera comentar. Sí, fíjense que acerca de la terapia de sustitución, hay muchas cosas alrededor de ella. Como comentó la doctora, y es algo que se debe de enfatizar siempre que vean a un paciente que está con tratamiento y no se controla, siempre anotarle en la receta las 3 condiciones que requiere la ingesta del medicamento. En ayuno, solo con agua y esperar 1 hora. Algunos libros les van a decir que 30 minutos, pero algunos pacientes tienen cambios en la motilidad gástrica o gastrointestinal. Entonces recomiendan que sean 60 minutos. Siempre tienen que repetirlo. Aproximadamente del 80 al 90% de los trastornos o las variabilidades o falta de controles fue el modo de ingesta, aunque sonara como muy sencillo, pero es fundamental. Lo segundo, cuando nosotros estamos ante un paciente con hipotiroidismo subclínico, una indicación para inicio del tratamiento, aparte del corte, es la presencia de síntomas o no. Como ya comentó la doctora, no precisamente se llama subclínico porque no tenga síntomas, sino es por el comportamiento que está teniendo el paciente desde el punto de vista bioquímico. Pero algunos pacientes refieren síntomas asociados o que podríamos nosotros interpretar como relacionados con la función tiroidea. En este caso, es válido realizar una prueba diagnóstica terapéutica, es decir, indicarle tratamiento al paciente y valorarlo aproximadamente en 4 a 6 semanas y ver si existió alguna modificación o no de síntomas. Puede ser que influya, que sirva como placebo, pero hay pacientes que refieren mejoría clínica con el tratamiento. Entonces, en ellos está justificado continuar el tratamiento porque hay una mejoría en la calidad de vida. Se habla acerca del hipotiroidismo tisular, que si la reposición es inmediata o tarda. Hay algunos pacientes con hipotiroidismo franco que tenemos adecuadamente sustituidos que aún refieren síntomas. Ese es un subgrupo de pacientes muy particulares en los que nosotros, no sé si vaya a comentar más adelante acerca del Novotiral, doctora, la combinación de LT4 y LT3. Sí, bueno, un poco. Ok. Bueno, entonces no me adelanto mucho. Algunos pacientes pueden sentir mejoría clínica con el uso de Novotiral y no, que es la combinación de T3 y T4 y no con solo la T4. Aún no se sabe exactamente qué es lo que sucede ahí. Se habla de hipotiroidismo tisular, que hay una disfunción mayor y que tan solo la ingesta de LT4 no les permita a los pacientes alcanzar como la estabilidad sintomática. Es un pequeño subgrupo de pacientes en donde nosotros podemos utilizar el Novotiral y bueno, con la consecuente respuesta bioquímica que caracteriza al Novotiral, que es supresión de TSH y niveles normales, medios o bajos de T4. Ese es como el perfil bioquímico de alguien que está tomando Novotiral. Y así es como regularmente está. Lo menos que queremos o que se logra suprimir el tratamiento o la TSH nos deja niveles de T4 libre, así como por arribita del límite inferior, pero los pacientes refieren mejoría clínica y eso es algo fundamental. Luego,
algo que nosotros tenemos mucho. Como médicos internistas, la amiodarona es un antiarrítmico que es muy frecuente y es una causa de tiroiditis. Hay dos modalidades, una autoinmune y otra mediada por destrucción o no por anticuerpos. Entonces, puntualizando, no es indicación de suspensión del tratamiento antiarrítmico la presencia de afectación tiroidea. Uno. Dos, en ese grupo de pacientes debemos de ser muy cuidadosos porque ya mencionó la doctora, los incrementos de levotiroxina en los pacientes que cursan con cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca deben de ser graduales. 25 microgramos máximo la dosis, incrementos semanales de 150 microgramos máximos y los vamos progresando y vamos vigilando la función cardíaca. Porque si nosotros los llegamos a poner hipertiroideos, que nos pasemos tantito con la dosis puede condicionar descompensación funcional cardíaca. Entonces, no hay prisa con ellos, hay que empezar a compensarlos cuando están ya francos hipotiroideos y cuando cursan con una tiroiditis por amiodarona, estar vigilando de manera estrecha al paciente de tal manera que podamos identificarlo cuando esté en una fase hipertiroidea o cuando esté en una fase hipotiroidea. Y dependiendo del grado de afectación, de los niveles de TSH, pues son los microgramos que vamos a utilizar. No es comercial ni me pagan, pero Caret es un tipo de levotiroxina que viene fraccionada en cuartos, que es muy fácil de partir y cuando nosotros estamos definiendo la dosis, podemos utilizarla. Una vez que tenemos ya la dosis establecida, Eutirox tiene aproximadamente 13 presentaciones. Entonces, como dijo la doctora, podemos calcular la dosis semanal, la dividimos entre de 7 y con base en el promedio diario es como nosotros podemos elegir qué presentación de Eutirox sería más conveniente para el paciente. También siempre revisar que si el paciente desea genérico, como lo comentó la doctora, si es genérico, se queda con genérico siempre, si es de patente, se queda con patente y con la marca que es. Sí existe variación entre los medicamentos, entre uno y otro. Los pacientes que están tomando Caret y cambian a Eutirox tienen variación. Los pacientes que están con genérico tienen variación. La que sí es muy mala, pero muy mala, es la de similares, de farmacias similares, no es genérico intercambiable. Esa sí es malísima. Todos los pacientes se descontrolan los que utilizan similares. Hemos tenido muy malas experiencias ahí en el hospital, en el 20 de noviembre, en el consultorio, con pacientes que utilizan levotiroxina de farmacias similares. No sé cómo esté hecha, cómo esté diseñada. Pues la cosa es que les va mal, súper mal, ¿no? La opción genérica intercambiable es la de Merck. Merck tiene una línea de genéricos y que mantienen un adecuado control. Yo creo que lo único que hacen es cambiar el blister y meterle en una cajita diferente, pero bueno, tiene un costo menor y se adaptan bien. Institucionalmente solamente tenemos 100 microgramos, pero de manera privada Merck tiene 13 presentaciones, creo aproximadamente. Caret tiene 3 presentaciones, si no me equivoco, 25, 50 y 100. Y hay Tevier, que es otra marca que tiene también 25, 50, 75, 100. Y bueno, finalmente ya ustedes irán poco a poco eligiendo, pero eso es como para puntualizar siempre la indicación, cómo se toma, la marca y es lo que va a influir en el tratamiento. Súper gracias. Bueno, continuando, también llevando nuestro seguimiento, nuestro control al paciente, cierto grupo de población o personas pueden encontrarse en aquellos que se llaman pues un hipotiroidismo de difícil control. Este va a ser principalmente en aquellos que requieren una dosis mayor o igual a 2 microgramos por kilo día de lexina o que tengan síntomas persistentes. En este caso, pues se va a ajustar la dosis solo si hay evidencia clínica, bueno, del laboratorio, como les comentaba,
pero evidentemente tenemos que buscar otra etiología o alguna otra situación que esté descontrolando o aumentando o haciendo pues de difícil control en estos. Podemos irlo aumentando infinitamente. Tenemos que buscar qué es lo que está causando eso. Una de las principales causas, como comentábamos, es que pues tienen, bueno, personas que tengan una mala adherencia, que no se tomen adecuadamente o que la técnica de toma sea inadecuada, como comentamos que pues se lo toman con alimentos o pues no sé, en alguna otra hora que tienen tomas irregulares en diferentes días. Entonces, en estos casos, pues obviamente nuestra primera técnica o nuestra primera medida de implementación va a ser platicar con el paciente la importancia de por qué se tiene que tomar el medicamento en un horario regular y en sí, bajo ciertas condiciones y asegurarnos que pues esté completamente en ambas partes. También valorar algunas otras patologías que generen malabsorción a nivel inal. Y pues aquí se encuentra una de las cosas que es el test de absorción. En literatura se comenta que no se hace, pero pues me parece que aquí en el 20 sí se revisa. Y bueno, esto va a ser ya una prueba que evidentemente no es rutinaria, no se va a hacer a todo el mundo, va a ser principalmente en aquellos pacientes que sean de difícil control o que haya sospecha de malabsorción, como les comento. Descartar que no tengan infección por el Helicobacter pylori, gastritis o enfermedad celíaca, que se asocia muy frecuentemente a, como veíamos. Y como les decía, así como debemos de llevar un seguimiento estrecho para pues llegar a nuestra meta, tenemos que también procurar o evitar corrección. Pues se ha encontrado que niveles de TSH menor a 0.1 va a aumentar el riesgo de fracturas y de arritmias cardíacas en los pacientes, o en las personas. En cuanto al uso o combinación de T4 y T3, pues ha llegado a ser controversial y se han hecho diferentes estudios y uno de los principales sustentos es que pues sigue pues un principio pues más fisiológico que solo dar levotiroxina. Sin embargo, pues es importante considerar que al dar esta combinación, nuestros niveles de T4 pues van a estar generalmente constantes por su vida media, que es más larga, a pesar de que sabemos que T3 es metabólicamente más activa, o sea, T3 dura horas en la circulación. Entonces, una de las recomendaciones para dar esta combinación es en aquellos pacientes que justamente como comentaba el doctor, que se refieran muy sintomáticos o que persistan sintomáticos a pesar de que ya llevamos a un control a un control en las pruebas de función tiroidea, que nuestra TSH ya está normal, pero nos sigue refiriendo mucho síntoma o que persiste. Lo vamos a dar a razón de 13 de 3 por 1 de T4 o de 16 a 1. Y vamos a monitorizar o a llevar el seguimiento de estos pacientes igualmente con TSH. Y además, bueno, esta combinación va a estar principalmente contraindicada en pacientes embarazadas, principalmente por esta curva o esta diferencia de vida media y de actividad metabólica que presenta T4 y T3. De la combinación de T4 y T3, no sé si gusta comentar algo más, porque, bueno, esto es lo que encuentro. Solamente enfatizar lo que ya les había comentado, es cuando nosotros prescribimos Novotiral, la supresión de la TSH es mayor. Entonces, nos vamos a guiar por los niveles de T4 libre, sobre todo, y T4 total. Particularmente, lo que realizo es que disminuyo la dosis de Novotiral de tal forma que no se suprima tanto la TSH, porque si nosotros prescribimos Novotiral, ustedes cuando les llegue el paciente inmediatamente van a tener la TSH como en 0.1, 0.01, algo así. Y las hormonas totales las van a tener normales. Entonces lo recomendado en este caso es disminuir los niveles de la dosis de Novotiral
de tal forma que puedan ustedes liberar lo más que pueda la TSH, aunque mantengan niveles de hormonas totales, hormonas libres T3, T4 en límites inferiores, y sobre todo el paciente cómo se sienta, y explicarle al paciente que lo que caracteriza el perfil de ellos cuando toman Novotiral es que van a tener la TSH suprimida. Nada más es como puntualizar esa parte de lo que ya había comentado. Gracias. Y pues ya conclusión, pues el hipotiroidismo es una patología que debemos tener pues alta sospecha, principalmente en poblaciones de riesgo, aquellas mujeres de edad avanzada. Asimismo, pues evitar tanto el consumo excesivo como deficiente de yodo en aquellos pacientes con tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa, también sospechar otras autoinmunes. Llevar un seguimiento y control estrecho, pues tener muy claro el punto de corte y las metas y pues los valores que vamos a llevar de seguimiento a nivel laboratorial, evitar sobrecorrección, o sea, mantener una dosis pues fisiológica, ¿no? Ni dar de más ni dar de menos, porque pues ambas van a traer consecuencias perjudiciales para el paciente. También tomar mucho en cuenta la asociación con el riesgo cardiovascular que presenta esta patología y pues nada, tener alta sospecha y seguimiento estrecho con el tratamiento. Y eso sería todo. Doctores, nada más como recomendación, siempre sospechar en aquellos pacientes que están en algún programa de reducción de peso, la ingesta exógena de hormonas tiroideas. Es clásico que los pacientes previamente tuvieron un curso con ingesta de Redotex. Por favor, el Redotex no lo utilicen. Si lo llegan a utilizar, no digan que me conocen, por favor, porque lo único que hacen es suprimir el tirotropo. Los médicos que lo prescriben no saben qué hacer porque solo saben que lo utilizan para acelerar la pérdida de peso y regularmente llegan con nosotros o con ustedes con TSH suprimidas y hormonas totales bajas, dependiendo. No hay un tiempo ni hay una dosis para saber si el tirotropo está suprimido por la ingesta de hormonas exógenas. Porque he tenido casos de pacientes que la toman 3 meses y la TSH está suprimida en los próximos 6 meses, como si fuera un hipertiroidismo subclínico. O hay pacientes que llevan 1 año tomándola, se les suprime, se les suspende y el tirotropo les responde de manera adecuada. Pero siempre que les llegue algún paciente con un perfil tiroideo alterado, sin aparente explicación patológica, interroguen directamente sobre la ingesta exógena de productos naturistas o de Redotex directamente. Pregunten si les dan capsulitas que el médico se las da en un botecito sin nombre y que solo él las vende. Si existe algo de eso, la sugerencia es interrupción de todo tipo de tratamiento y revaloración en 6 semanas. En 4 semanas probablemente no veamos mucho. En 6 semanas, entonces lo citan en 1 mes y medio aproximadamente. Cada vez es más frecuente que pacientes tengan alteraciones de las funciones o del perfil tiroideo por iatrogenia con el uso de estos medicamentos. ¿Qué tenemos también? Tiroides de cerdo desecada, células madres de tiroides, todas esas cosas que encuentran en internet, los pacientes las toman sin cuestionarlo y nos llegan con alteraciones del funcionamiento tiroideo. Entonces la recomendación es todo lo que esté tomando, suspéndalo, no me importa para qué es y nos vemos en 6 semanas.
¿De acuerdo? Gracias. Hay una duda aquí en el aula. A ver, adelante. En pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y ya cardiopatía o enfermedad arterial coronaria ya diagnosticada por el paciente, ¿cuál sería el corte del TSH o de edad para considerar el inicio de levotiroxina? Perdón, Doc, no la escuché al principio. ¿La podría repetir? En hipotiroidismo subclínico y Ajá. para pacientes que ya tienen enfermedad arterial coronaria, ¿cuál sería el corte de edad o de TSH para considerar la sustitución con levotiroxina? Con ellos sí tendríamos que mantenerlos eutiroideos, es decir, dentro del rango de la TSH de laboratorio. Aquí nosotros tenemos un corte de 5.2 aproximadamente. Sería mantenerlo en ese rango, en el límite superior 4.5, 5. Ok, gracias, doctor. Sí. Hola, doctor. Disculpe, yo tengo otra duda. Sí, ¿Qué adelante. se le tienen que hacer al tratamiento de la levotiroxina en mujeres embarazadas? Ah, doctora, ese es todo un tema puntual, siendo muy puntual. Mujeres embarazadas sin anticuerpos, el límite superior de TSH es de 4. Mujeres embarazadas sin anticuerpos, el límite superior es de 4. Mujeres embarazadas con anticuerpos, el límite es de 2.5. Esos son los dos cortes. Si tiene o no anticuerpos, es lo que hace la diferencia. Entonces, regularmente le van a llegar para protocolo de fertilización, mujeres que tienen infertilidad primaria o infertilidad secundaria, y que durante la revisión documentaron una TSH elevada, entonces ya ustedes medirán los anticuerpos. Si los anticuerpos están negativos, puede estar hasta 4. Si los anticuerpos están positivos, pueden ser de 2.5. Sí, sí, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. Parece que ya no hay dudas. Perfecto. Qué bueno. Muchas gracias. No, de qué. Que tengan buen día todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.